En Sabiduría Internacional, cada día vemos estadísticas, descargas, reproducciones, pero detrás de cada número sabemos que hay una persona real. Hay alguien aprendiendo la palabra de Dios, alguien creciendo en su fe, alguien atravesando una prueba quizás. Y aunque tenemos el privilegio de servir a miles de oyentes, muchas veces nunca llegamos a escuchar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es por eso que hemos lanzado el desafío especial Cuéntanos tu historia. Queremos escuchar cómo Dios ha usado Sabiduría Internacional en tu vida. Y con tu autorización, nos gustaría compartir algunos testimonios para animar a otros creyentes aquí y en otros países alrededor del mundo. El desafío está abierto hasta el 24 de julio, así que no lo dejes para después. Visita hoy sabiduriainternacional.org/historia y descubre cómo participar. Vivimos en una cultura que constantemente intenta moldear nuestra manera de pensar, nuestras convicciones y hasta nuestra identidad. A veces mantenerse fiel a Dios puede hacernos sentir diferentes, aislados o incluso presionados a ceder. ¿Cómo podemos permanecer firmes cuando nuestro mundo nos empuja en la dirección opuesta? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy comenzamos a estudiar la vida del profeta Daniel. Su ejemplo de fidelidad bajo presión nos enseñará cómo mantenernos firmes en nuestra fe. Acompáñanos en esta lección titulada Las resoluciones de Daniel en Babilonia. He leído que un 45% de los estadounidenses típicamente hacen resoluciones de año nuevo. Prácticamente todos conocemos a al menos una persona que ha hecho una resolución de año nuevo, y es probable que tú también hayas hecho una en tu vida. Personalmente creo que hacer resoluciones es una excelente aplicación de Proverbios 4:26, donde se nos dice que debemos considerar cuidadosamente la senda de nuestros pies. Muchos saben seguramente que cuando era joven, Jonathan Edwards comenzó su propia lista personal de resoluciones. Él más tarde se convertiría en un líder clave en el gran avivamiento de los 1700, un tiempo de gran despertar espiritual en los Estados Unidos. A partir de 1723, cuando él tenía 20 años, comenzó a escribir su lista. Permíteme leer un par de sus resoluciones. Resolución: nunca aflojar mi lucha con mis corrupciones, por más que no tenga éxito. Otra más decía, resolución: si caigo y pierdo mi interés en cumplir estas resoluciones, arrepentirme de todo lo que pueda recordar, cuando finalmente vuelva a mis sentidos. Una más, y creo que esta fue la clave de su éxito. Jonathan Edwards hizo la resolución de repasar sus resoluciones. Decía, resolución: preguntarme cada noche al ir a la cama en qué he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo, es decir, qué cosas he hecho bien, y hacerlo al final de cada semana, cada mes y cada año. O sea, todas las noches se evaluaba mentalmente, y al final de cada semana, mes y año sacaba la lista. Tal vez uno de nuestros problemas es que olvidamos tan fácil las resoluciones que tomamos. Déjame presentarte en esta serie de estudios a otro hombre que hizo algunas resoluciones cuando todavía era joven. Sus resoluciones lo pondrán directamente en medio del conflicto, y de hecho eventualmente lo pondrán en riesgo. Debido a sus resoluciones, él va a ser parte de una pequeña minoría, con solo unos pocos amigos. Durante toda su vida, él enfrentará la enorme presión de la sociedad para amoldarse. Si retrocedieras el calendario unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, Egipto y Babilonia habrían sido las dos superpotencias del planeta. En el año 605 a.C., un príncipe llamado Nabucodonosor obtuvo una victoria decisiva sobre Egipto,
ganando el control de la tierra de Israel. Más tarde ese mismo año, su padre Nabopolázar, el rey de Babilonia, murió, y Nabucodonosor se apresuró a reclamar su trono. La historia bíblica registra cómo al mismo tiempo Nabucodonosor llevó a varias personas cautivas de Jerusalén. También llevó los vasos sagrados del templo de Dios para colocarlos en el templo de su dios principal, Marduk. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Daniel nos informan que esto es exactamente lo que él hizo. Y con eso Nabucodonosor quería expresar su agradecimiento a Marduk por permitirle conquistar esta tierra. Pero también quería humillar a Jehová, el Dios de los hebreos, que aparentemente era inferior, ya que había perdido contra él. No será sino hasta unos cuantos capítulos más adelante que Nabucodonosor va a descubrir que Jehová realmente no tiene rival alguno. Y en segundo lugar, que la victoria de Nabucodonosor realmente había sido profetizada un siglo antes por Isaías. Todo esto era parte del plan de Dios. Dios tenía la intención de disciplinar a su pueblo durante este periodo de cautiverio debido a su persistente rebelión e idolatría. Me gusta la manera en que Warren Wiersbe lo puso en su comentario del libro de Daniel. Él dijo que Dios evidentemente prefería que su pueblo viviera en cautiverio en una tierra pagana, a que vivieran como paganos en la tierra santa. Tal como Alejandro Magno lo hizo tiempo después, Nabucodonosor adoptó la política de usar a los jóvenes más prometedores de su nuevo imperio en el servicio del gobierno, sin importar su nacionalidad. O sea, él no solo quería capturar, sino comisionar a los mejores, a los más brillantes. La mayoría de los historiadores de la Biblia están de acuerdo en que de Israel se llevaron unos 60 jóvenes a Babilonia, específicamente para este propósito. El versículo 3 nos informa que los jóvenes eran del linaje real de Judá, o sea, hijos de nobles y líderes de la tierra de Israel. En el versículo 4 se les llama jóvenes. La palabra hebrea es yeladim, y la mayoría está de acuerdo en que estos jóvenes tenían entre 13 y 17 años. Se nos dan 6 breves descripciones de estos jóvenes. En primer lugar, se nos dice que no tenían defecto físico. O sea, Nabucodonosor solo quería personas con físicos impecables. Ellos también eran bien parecidos. Así como Israel escogió un rey basándose únicamente en sus cualidades físicas, Nabucodonosor también se basó en la imagen. Pero notamos que ellos también tenían que ser inteligentes en cada rama del conocimiento. O sea, no quería tipos apuestos y sin cerebro. También debían ser brillantes. También, en cuarto lugar, debían ser dotados de entendimiento. Literalmente debían ser conocedores del conocimiento. Además, estos jóvenes debían ser capaces de discernir. Esto hace referencia a ser capaz de reunir datos y correlacionar los hechos y llegar hacia una conclusión correcta. Finalmente se nos dice aquí en el versículo 4 que debían tener la capacidad para servir en el palacio del rey. Eso es una referencia a su porte, a su compostura, incluso a sus modales. Bueno, obviamente Daniel y estos otros van a aprender un montón de nuevos modales y costumbres y habilidades sociales, pero evidentemente demostraron una actitud de amabilidad y disposición a aprender. Ahora, si estos jóvenes lograban reunir estas 6 cualidades, la última parte del versículo 4 nos informa que los admitirían en la Universidad Real de Babilonia. No les iban a dar labores de esclavos, sino becas escolares. Me gustaría continuar a través de este capítulo mostrándote 4 eventos transformadores que están a punto de impactar, cambiar y desafiar la mente y el corazón y la vida de Daniel y sus amigos. A partir de todo esto van a surgir nuevas resoluciones que marcarán a Daniel por el resto de su vida. El primer evento transformador es que a Daniel lo llevan a un nuevo mundo.
Para nosotros es difícil imaginarnos el impacto que tuvo para Daniel el mudarse de la tierra de Judá, el hogar de su niñez, al lugar más grande, rico y más hermoso del mundo antiguo. Jardines colgantes alrededor de los terrenos escalonados del palacio habían sido una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La entrada principal de esta capital era también una de las maravillas del mundo antiguo. Se llamaba la Puerta de Istar, en honor a su diosa principal, quien la consideraban como la reina del cielo. De hecho, Daniel debió haber atravesado esa misma puerta de Istar. Sin duda, su corazón empezó a latir fuerte, quizás escondiendo detrás de sus ojos pensamientos de absoluto asombro y al mismo tiempo de completa desesperanza. Estos cautivos habrían caminado junto a las paredes de azulejos que estaban a ambos lados del camino procesional. Las paredes también han sido excavadas y son igualmente impresionantes y bellas. Pero puedes imaginarte al joven Daniel y a sus amigos caminando a través de esa enorme puerta y por ese bulevar. Esto ya no era el campo. Esta no era la pequeña Jerusalén. Era Babilonia la Grande. Bienvenidos a su nuevo mundo. Puedes notar en el versículo 4 que ahora no solo tienen un nuevo hogar, sino que están a punto de comenzar una nueva educación. El rey ordena a Aspenaz, el director, que comience un programa universitario de 3 años. Es un curso intensivo, impartido por los mejores tutores. Fíjate otra vez en la última parte del versículo 4. Se les enseñaría la literatura y el idioma de los caldeos. Y su objetivo aquí era bastante simple: convertir a estos hebreos atrasados y monoteístas en creyentes politeístas en el mejor de los casos, o en ateos. Muy parecido al sistema educativo de nuestra propia cultura, construido sobre las bases del humanismo y el ateísmo. Recuerdo que una estudiante universitaria me dijo hace algún tiempo atrás que su profesor admitió abiertamente que uno de sus objetivos era destruir la fe de los cristianos en su aula. Al igual que Daniel, los estudiantes en nuestra época son bombardeados tanto con verdades como con errores. Ahora, eso no significa que no puedan obtener un título de una universidad laica, pero sí significa que es mejor que aprendan como si comieran cerezas, tragando lo bueno y escupiendo las semillas. Justo la semana pasada vi un programa sobre el planeta Tierra. Me encanta ver ese tipo de programas que revelan la asombrosa creación de Dios. Pero a veces es mejor verlo con el volumen al mínimo porque los anfitriones del programa ignoran la verdad por completo. Bueno, hasta ahora a Daniel se le ha enseñado el creacionismo a partir del registro inspirado de Génesis. Pero eso está a punto de cambiar. Así que a estos jóvenes judíos los meten a un nuevo mundo con una nueva educación e incluso, en tercer lugar, se les dio nuevos nombres. Todo esto era parte de la reprogramación psicológica y espiritual babilónica, un método muy inteligente. Observa el versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Sus nombres hebreos, que habían recibido al nacer, reflejaban la gloria de Dios. Sin embargo, sus nuevos nombres tenían la intención de recordarles, cada vez que los escucharan, que su Dios había perdido. Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar, sin embargo, es un nombre compuesto por Bel, que es el nombre de la deidad más importante de Babilonia, y Sasar, que significa príncipe, o tal vez protegido por. O sea, protegido por Bel. Cualquiera sea el caso, Daniel ahora tiene un nuevo nombre que honra el poder de Bel. Su antiguo nombre, que glorificaba el poder de Dios, se ha ido para siempre. Ananías significa Dios es misericordioso. Y sin embargo cambian su nombre a Sadrac, que significa
iluminado por el dios Sol. Nuevamente los babilonios hicieron esto para contradecir directamente el significado de su nombre original, que era bajo el cuidado misericordioso de Dios, y ahora significa bajo el cuidado iluminador del dios Sol. El nombre Misael anunciaba quién es como Dios. Y le cambiaron su nombre por Mesac, que significa quién es como Venus, la diosa del amor sensual. Finalmente, a Azarías, cuyo nombre significaba El Señor es mi ayudador, le cambiaron el nombre a Abednego, que significa adoro a Nego, quien era su dios de la sabiduría. ¿No crees que a estas alturas se estarían preguntándose, ¿eran reales nuestros nombres judíos? ¿No habrá sido todo una fantasía? O sea, ¿es nuestro Dios el verdadero Dios? ¿Es Él misericordioso, sabio, todopoderoso, capaz de cuidarnos? En este momento no lo parece. Imagina la presión de tirar todo por la borda en este nuevo mundo mientras les enseñan cosas nuevas y les recuerdan diariamente que Jerusalén y su Dios eran cosas lejanas del pasado, cada vez que los llamaban por sus nuevos nombres. Y añade a eso un cuarto evento transformador. Lo vamos a llamar nuevas tentaciones, porque lo eran. El resto del capítulo 1 trata básicamente de este tema. ¿Comerán la comida de la mesa del rey y beberán su vino? Y uno se preguntará, ¿qué hay malo en eso? Bueno, el versículo clave para entender lo que está pasando es el versículo 8. De hecho, si quieres resumir la vida de Daniel con un versículo, aquí está. Allí dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En otras palabras, Daniel y sus amigos se enfrentaron a estas nuevas tentaciones con una nueva resolución. Resolución: no nos contaminaremos con la comida y la bebida de la mesa del rey. Y eso va también para cualquier otra cosa que el rey esté tratando de darnos. Pero volviendo a la comida, ¿qué tiene de malo? Bueno, la comida incluía carne impura que los judíos sabían que estaba prohibida bajo las leyes de Moisés. Ahora, imagina la línea del buffet preparada en la Academia Real para el primer almuerzo de estos estudiantes hambrientos. Nunca habían visto tanta comida en sus vidas. Cerdo, mariscos, carne ofrecida a los ídolos del rey. Seguramente en este nuevo mundo está bien comer de todo. Evidentemente todos los otros adolescentes judíos lo hicieron. Daniel, tienes que probar este jamoncito horneado con miel. Tienes que probar un poco de esa ensalada de camarones que está allí, está buenísima. ¿Y qué hay del vino? Los historiadores nos dicen que el vino del rey primero se derramaba como una ofrenda a sus dioses, que beber era reconocer tácitamente a sus dioses y participar en su fiesta pagana. Daniel y otros 3 adolescentes no lo iban a tocar. Se sentaron allí, con sus estómagos gruñendo en protesta. Nunca habían tenido que decir no a nada de esto antes. En su tierra natal, si solamente había un olorcito a tocino frito en el aire, ya sabían que alguien estaba en grandes problemas. Nunca les habían ofrecido antes un sándwich de jamón. Nunca habían tenido que decir no. Y si alguna vez hubo un momento en el que parecía correcto decir sí, habría sido ahora. Tal vez tú te encuentras hoy enfrentando nuevas tentaciones que han surgido recientemente. Tal vez sea la tentación del poder en algún ascenso, adulación, crítica, dinero, pereza, lujuria. Como escribió Spurgeon, todo lo que tuviste que hacer fue mirar por la ventana y apareció un nuevo tipo de corrupción. Cosas completamente nuevas. Daniel y sus amigos hicieron la resolución de decir no. Así que ahora el director de la universidad entra en pánico
porque no puede tener a 4 estudiantes hambrientos en sus manos. El rey le cortaría la cabeza. Es entonces cuando Daniel le propone una solución al director en el versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces aquí está la prueba. Danos solo legumbres por 10 días. La palabra legumbres en el original puede referirse a las plantas del huerto. Lechuga, habas, guisantes. Esto era algo que estos adolescentes nunca habrían soñado hacer. Me imagino que después del tercer día le dicen a Daniel, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué no 10 días de lasaña? ¿O 10 días de fideo con salsa? Ahora quiero que notes algo milagroso. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mira, uno hace dieta de legumbres y ensaladas para perder peso, no para aumentarlo. No vas a ganar peso comiendo ensalada. Y no pases esto por alto. Después de 10 días, ellos ya estaban más robustos que todos esos chicos que comían tantos camarones y cerdo y pan y queso y vino y postres que ni siquiera podemos imaginar. Como verás, Dios ya estaba trabajando, validando su piadosa resolución. Si tienes alguna duda de que Dios sí estaba trabajando detrás de escena, nota el versículo 17. Allí nos dice que Dios les dio a estos 4 muchachos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y luego llega el día de la graduación en el versículo 18 que dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, después de 3 años, versículo 19, el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. O sea, el rey entrevista personalmente a cada estudiante, y al final de esa entrevista con cada candidato, el rey personalmente emplea a estos 4 jóvenes en su gabinete de líderes. El escenario está preparado. Dios tiene a sus jóvenes embajadores, ahora profundamente arraigados en el reino de Babilonia, donde pronto comenzarán a marcar una diferencia para su nombre y su gloria. Antes de terminar, permítame ofrecerle 3 observaciones a partir del ejemplo de Daniel y sus amigos. Primero, tomar la resolución de seguir a Cristo significa que no vas a permitir que tu cultura cambie tu carácter. ¿Alguna vez has pensado en lo fácil que hubiera sido para estos adolescentes dar explicaciones o excusas para justificar su conformidad a este nuevo hogar? Todos lo harán, excepto 4 de ellos. El comentarista Renald Showers me hizo pensar cuando escribió que ellos podrían haberse convencido a sí mismos diciendo, y bajo circunstancias normales, debemos obedecer la ley de Dios, pero estas no son circunstancias normales. O podrían haber alegado, Dios tiene la culpa de esto. Si Él no nos hubiera puesto en este terrible problema, entonces no tendríamos que quebrantar su ley. O podrían haber dicho, si desobedecemos al rey, eso podría costarnos la vida. Y en el sistema de valores de Dios, yo creo que la preservación de la vida es más importante que obedecer sus leyes. O podrían haber justificado su tolerancia y su pecado diciendo, si comemos la comida del rey y bebemos su vino, nos van a poner en puestos de gobierno, y solo piensen en el gran testimonio e impacto que podemos tener para Dios en una posición tan influyente. Me encanta la resolución número 51 de Jonathan Edwards. Dice así, no cederé a esa indiferencia que encuentro que ablanda mi mente para impedir que esté completamente firme en mi convicción. No cederé a ninguna excusa que pueda tener para ello. Edwards fue al grano, ¿no es así?
La verdad es que todos podemos encontrar excusas y justificar casi todo. Uno puede pensar, vamos, si es solo una comida, es una cosa tan pequeña, ¿qué hay de malo con un poquito de tolerancia? ¿Has pensado alguna vez en el hecho de que Jesucristo nunca dijo, a quien se le puedan confiar cosas grandes, se le pueden confiar cosas pequeñas? No, Él dijo, a quien se le pueden confiar cosas pequeñas, se le pueden confiar cosas grandes. Mira, tomar la resolución de seguir a Cristo significa que te niegas a permitir que tu cultura cambie tu carácter. En segundo lugar, tomar la resolución de seguir a Cristo significa escoger obedecer a Dios sin garantía alguna. Escucha esto, no hubo una voz susurrándoles en el oído, si no comen esa comida, me voy a asegurar de que el rey les dé el empleo. O, si me obedecen, me voy a asegurar de que se gradúen como los mejores estudiantes. No hubo ninguna voz del cielo. No hubo mensajeros angelicales, ninguna garantía que precediera su resolución. Y no lo olvides, Daniel nunca regresará a su hogar. Una observación más y con esta termino. Tomar la resolución de seguir a Cristo significa que te niegas a hacer de la multitud tu modelo. En gran medida, Daniel y sus amigos estarán solos. Ellos se negaron a conformarse a su mundo, a seguir a la multitud. Sin embargo, me parece interesante que el versículo 19 implica que estos 4 jóvenes fueron los únicos que obtuvieron un puesto en el gobierno después de todo. Ellos tomaron su resolución y Dios determinó su ocupación. Y en vez de que Babilonia los cambiara, ellos cambiarían a los babilonios, desde el rey hacia abajo, para la gloria y la honra de Dios. ¿Estás permitiendo que el mundo te cambie o estás impactando al mundo para la gloria de Dios? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Las resoluciones de Daniel en Babilonia. Puedes escuchar la versión extendida de este estudio en sabiduriainternacional.org. Allí también podrás descargar el bosquejo y encontrar más recursos bíblicos gratuitos para tu crecimiento espiritual. Mi nombre es Hugo Zúñiga y te invito a que nos acompañes en el próximo programa para continuar estudiando juntos la vida del profeta Daniel en Sabiduría para el Corazón.